Entonces vamos a ver este video ahora de Lorena Amkie, de 10 errores que delatan a un escritor como principiante. Yo tengo que hacer un video como este, así que aprovecho esta reacción para irle expropiando el contenido para mi propio video, pero bueno, tendré que hacerlo el doble o el triple. O sea, 30 errores que tendré que poner yo en un video, para que así el robo, el plagio no se note tanto. Vamos a ver qué tan en lo correcto está esta señora. Para hablar de las 10 cosas que te delatan como un escritor novato. Ya seas muy joven o no, estas 10 señales las nota de inmediato tanto un lector con cierta experiencia como un editor. Entonces, bueno, sin ver el contenido del video, te voy a decir uno que siempre. Que se te nota mucho lo otaku. Cuando tú escribes, como aquí todo el mundo es otaku, se te nota mucho. Ya no solo por esto de ponerle nombrecitos japoneses o inspirarte en vainas japonesas, sino por usar conceptos japoneses, como el nen, el ki, la estructura, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, cuando eres muy otaku, se te nota mucho. Y eso es malo porque quiere decir que es la única fuente cultural que tú tienes, ¿me entiendes? Si el único proceso cultural, el único activo, el único capital cultural que tú tienes es ser otaku, entonces eres culturalmente muy pobre. Porque ya incluso en Japón, la cultura del manga y del anime es lo más bajo del escalafón cultural que ellos tienen. Es lo más bajo, es lo más paupérrimo y precario. Eiichiro Oda, el mangaka más exitoso de todos los tiempos, dice que One Piece solo sirve para perder el tiempo, para entretenerte un rato. Imagínate la visión que él tiene de su propia obra y tú crees que es la gran mierdota que tú hayas visto 50 animes de Isekai de me reencarné en una costilla, me reencarné en una máquina expendedora o me reencarné en un tipo edgy y muy malote Isekai que ahora va a cobrar venganza de sus compañeros de clase. ¿Me entiendes? Cuando solo tienes esos, digámoslo así, esos ejemplos, esos maestros literarios, tu obra va a ser evidentemente muy pobre. es importante irlas reconociendo para ver cuáles podemos ir borrando poco a poco de nuestro currículum. Además, la primera cosa que te delata como un escritor novato es que sigues escribiendo tus historias en París, en Nueva York o en Inglaterra. Eso también, sí, eso también es cierto, que rechazas el contexto tuyo, que no escribes cosas de tus países, de tu sociedad, de tu vida, que te vas a Massachusetts, te vas a Huntington, te vas a New England, cuando deberías escribir cosas de La Rinconada, de Perú, de Chilito, de Estación Central o de, no sé, de Ciudad Juárez. ¿Me entiendes? Cosas que tú conoces, cosas que tú sabes. Y eso cuesta, eso cuesta, Empezar a aceptar escribir cosas de tu contexto cuesta. En países que no conoces, que hablan un idioma que no conoces y que además no muestras en tu texto porque no lo hablas, y todos tus personajes se llaman Kimberly o James o Jack o Brad. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Yo creo que muchos lectores muchos escritores jóvenes empezaron siendo lectores de literatura americana. No, y además que eso también tiene mucho que ver con el complejo. No sé la explicación que va a dar, pero es básicamente desde el complejo. Porque todos tenemos complejo de inferioridad, hacia nuestra cultura, en especial como latinoamericanos. Todos estamos un poquito acomplejados, entonces, coño, eso cuesta, pues. ¿Me entiendes? Entonces, claro, pero tú tienes que empezar a abrazar esa parte de tu identidad y de tu cultura. Sea traducida al español o en su idioma original. Yo sé que muchos de ustedes leen bestsellers o novela juvenil en inglés y esto por supuesto no tiene nada de malo, arriba la cultura y ser bilingüe y todo esto, pero esto nos ha educado a que la única literatura juvenil que vende o que vale la pena está hecha ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lugar menos en nuestra tierra natal. Recordemos esta idea que siempre tenemos de que las vidas de los demás y las cosas que ocurren fuera de nuestro contexto son mucho más interesantes que las nuestras, pero hay que salirnos de esta idea malinchista. En México se le llama malinchismo a esta obsesión o esta admiración extraña
por todo lo extranjero, relegando, dejando de lado lo que ocurre o los contextos o los nombres o las tradiciones autóctonas, ¿no? Ya sea mexicanas o, bueno, del país de donde ustedes me estén escuchando. Pero es lo mismo, es complejo de inferioridad. Es complejo de inferioridad. Tenemos que decirlo como es. Lo cual también digámoslo así, es una oportunidad desperdiciada porque precisamente por el contexto latinoamericano, por ser los primeros autores en el contexto europeo que empezaron a hablar de Latinoamérica, eso fue lo que le causó gran y enorme éxito a los autores del boom. Y claro, a ti se te va a quitar un poquito esa mariquera en la medida en que empieces a leer autores del boom también. Cortázar, Borges no, porque Borges inventaba sus propias mamagüevadas. García Márquez, Vargas Llosa, sobre todo Pedro Páramo. Pedro Páramo hace un retrato, pero descarnado del México rural. Entonces, claro, eso también ayuda, que leas cosas más allá de Parsley Park, que, ¿cómo se llama la otra mierda esta de la niña con cáncer? Bajo la misma estrella o Alas de Sangre. ¿Me entiendes? Eso también tiene que ver. Entonces son dos cosas. Ignorancia y complejo de inferioridad. Este prejuicio hace que entonces todas las historias acaben pareciéndose, tengan nombres similares y ocurran en lugares donde evidentemente no hemos estado. ¿Por qué esto es malo? O bueno, ¿por qué esto te delata más bien como un escritor novato? Porque en primera evidencia este prejuicio que tienes y que deja claro que no has leído suficiente. Porque cuando has leído suficiente te va... Has visto Invencible, solo la primera temporada, no he seguido más. Y eso que a mí me encanta el arco de Robot. Me vi algunos videos resumiendo el arco de Robot y es una demencia de villano. Vas dando cuenta que las grandes historias ocurren en cualquier parte y que la gran literatura sale de todas partes del mundo y que no siempre está en inglés y que no siempre los personajes se llaman Kimberly y Jack. Entonces, a medida que más nos vamos culturizando, más nos vamos dando cuenta de que nosotros somos parte de la cultura, de que nuestro país es parte del mundo y de que cualquier historia puede ocurrir en cualquier sitio. Entonces, a menos de que sea absolutamente necesario que ocurra tu historia en París o en un lugar que te tienes que... Y sabes, de hecho, yo critico mucho también eso de ser demasiado tacos. Y yo tengo en el tintero una especie, no sé si decir saga, pero una novela de ciencia ficción tipo Dune, que era muy japonesa, que estaba muy inspirada en la guerra de la época Sengoku. Y dije, Bercia, qué hipotenusa tendría yo si metiera contexto japonés en una historia. Ay, coño, ¿qué puse aquí? Contexto japonés, criticando yo tanto a los otakus. Entonces estoy buscando cómo cambiarle la pincelada, manteniendo algunos elementos, pero quitando otros. Meter a buscar a Google Maps para poder describir el recorrido que se hace. Pues yo diría que escribas desde donde estás, porque la literatura tiene mucho del contexto y del autor mismo. Y si tú eres de un lugar y hablas un idioma y las personas a tu alrededor se llaman de alguna forma, eso tiene un valor que le da un carácter especial y auténtico a tu literatura. Recordemos además que los lectores buscan conectar con la parte más humana y que buscan identificarse con lo que leen. Entonces, si tú escribes desde ti, desde tu contexto, No, pero eso tienes que hacerlo más ya. Tienes que empezar a leer cosas en español. Ya no solo por conocer autores de tu contexto, sino porque, es como dijo Dross, está el filtro del traductor de por medio. Entonces, la prosa de Sanderson te puede parecer mejor o peor, dependiendo de si lo trata un buen o un mal traductor. Y así con muchos autores. A mí me desagradan los últimos libros de Dune. Ya no sé, porque porque los libros son malos o porque el traductor hizo un trabajo paupérrimo. De hecho, eso me pasó con Cumbres Borrascosas. Yo cuando leí Cumbres Borrascosas me pareció un libro insufrible, espantoso, horrible y repugnante. Pero la historia estaba entretenida. Y llegué a la conclusión de que debe ser porque la traducción era mala. Entonces eso, lees en español para conocer cómo se escribe en español. Tu idioma, desde tu lugar, vas a encontrar gente que se va a identificar con eso. Pues toda la gente que te rodea. Pero más allá, si es algo auténtico, algo muy particular, también cualquier lector externo va a poder conectar con eso. Porque recordemos que lo particular se vuelve
universal. Segunda cosa que te delata como escritor novato es el uso evidente de un diccionario de sinónimos. Vamos a ver cómo desarrolla esto, porque esto puede tener su miga, Esto puede tener su miga, Yo cuando empecé lo tenía ahí a un lado porque decía, nadie me va a decir que me falta vocabulario. Entonces buscaba sinónimos que me sonaban más elegantes y rimbombantes para escribir y así sentirme muy culta. Pero esto se nota a leguas. Déjenme decirles que esto se nota a leguas. Recomendación de algo en español. Dame un segundito que desconecté el OBS. Dame un segundito. Ahí está. Ya, espérate, dame un segundito. Ahí está, ahora sí. Recomendaciones en español. Pedro Páramo, 100 años de soledad. Si no puedes con 100 años de soledad porque es demasiado críptico, con García Márquez tienes que empezar con Crónica de una muerte anunciada. Empieza con Crónica de una muerte anunciada y es un libro cortico. Entonces ahí empiezas excelente con esos dos. Más cosas en español, algunos cuentos de Borges, El túnel de Ernesto Sábato o... es que es un escritor venezolano, entonces quizás no lo conozcan. Hay un tipo que se llama Guillermo Meneses, que debe tener un libro que está ultra recontra descontinuado que se llama Los Campeones. Eso también, a mí me gusta mucho Guillermo Meneses, es mi escritor venezolano favorito. Cosas así más cortas. Bueno, García Márquez, cualquier cosita de él. Es que tendría que ver mi biblioteca en Venezuela, que ahí tenía un montón de vainas en español. Isabel Allende está bien, pero sus libros viejos, no los que está sacando ahorita, porque esos sí no los conozco. El primero que leí fue Retrato en Sepia, que estaba bien. Si puedes aguantar el pseudofeminismo que se carga, está bien. Cuando no conocemos la palabra y nunca antes la hemos utilizado y decidimos insertarla para en vez de decir beso, decir ósculo, se nota. Ay, por cierto, Yada, porque me está diciendo, por eso quiero leer a Cervantes y a Márquez. Ni siquiera yo he leído el Quijote, así que Cervantes, tómatelo con calma, que es un tipo de hace 500 años. Entonces, tómatelo con calma, no. García Márquez sí, pero Cervantes no. Y se ve artificial, suena impostado, suena poco natural y el lector inmediatamente se imagina a la escritora, al escritor buscando en el diccionario diciendo, ajá, ósculo. Pero si los personajes no hablan así, el tono no tiene que ser así. No toda la gran literatura está escrita con palabras domingueras o con palabras elegantes. A veces la palabra se tiene que utilizar... Sí, exacto. Lo que pasa es que esto es algo que yo les creo que les he dicho antes, que mucho escritor actúa en base al ego, de decir, oh, mírame, soy tan intelectual, soy tan inteligente, mírame cómo despliego mi poética en las páginas, creo mundos de la nada. Y es tremendo balurdo. Una vez más, movido por la ignorancia, porque mientras más tú conoces de un arte, mientras tú conoces más de un tema, más te das cuenta de tus propias falencias y de la ignorancia que tú tienes y que nunca vas a limitar. Todos somos ignorantes. Nunca nadie va a ser un erudito al 100% de un asunto. Entonces, ahí es cuando aprendes la humildad. Y eso. Y lo que no tienes que buscar es buscar el sinónimo más complejo o más rimbombante, sino la palabra más precisa. Porque no es lo mismo puta que prostituta, que suripanta, que ramera. ¿Me entiendes? Todas ellas son palabras diferentes. Implican y señalan a la misma persona o al mismo tipo de oficio, pero tiene implicaciones diferentes. Entonces, aprender a distinguir estas diferencias entre sinónimos es parte de saber escribir. Y como es en su manera y en su origen más simple. Y la única manera de aprender a usar palabras rimbombantes es leyendo y viendo cómo se utilizan, cómo suenan, cuándo vale la pena usarlas y cuándo no. Hay gente que tiene un estilo así de manera natural. ¿De dónde sacan ese estilo? De haber leído mucho. La lectura siempre va a ser la mejor enseñanza para cualquier tipo de escritura. Por eso a veces me cuesta explicar el uso del punto y coma, por ejemplo, porque muchas veces es una cuestión de sensación, de que has leído tanto que sabes por instinto dónde sí va y dónde no va. Hay 1000 reglas que les... No, eso tiene también su chiste. Eso es muy importante lo que acabo de decir, porque en realidad lo que pasa es que cuando lees mucho, ya muchas palabras te sabes su puntuación solo por haberlas visto muchas veces en el papel. Lo mismo con las reglas de ortografía. Tú muchas veces sabes la puntuación de una frase por cómo suena, no porque la regla te diga que tiene que llevar la punto aquí, porque la enumeración y el bla bla. Y por eso el punto y coma también es, y eso pasa mucho con el punto y coma, que es el más versátil de las puntuaciones.
podría explicar de por qué sí y por qué no, pero la mayor parte de las veces una palabra, un tipo de lenguaje encaja o no encaja por una sensación que tiene que ver con la experiencia. La tercera cosa que te da No, de hecho, a mí me pasa a veces que incluso por cómo se ven las palabras en el párrafo, yo cambio vainas, porque es eso, ya casi por la estética de la hoja, yo también modifico cosas. es, por supuesto, el uso de clichés o tópicos o lugares comunes. Esto no solamente en la trama, o sea, no solamente cuando estamos repitiendo la misma historia que se ha contado 800 veces, del chico malo que se enamora de la chica ñoña y la chica ñoña, bueno, todas las cosas que están en mi canción de clichés, que si no la han escuchado, les voy a dejar el link aquí. No nada más en la trama, sino también en las frases, en los lugares comunes como el azul, sus ojos azul, color del océano. Sí. La noche como boca de lobo. Eso es otra, son dos cosas diferentes. Una cosa es un cliché, que es una idea dramática que se repite mucho. Y otra cosa muy diferente es las palabras hechas, las frases hechas. Cosas como esas. Frío el calculador. Oscuro como boca de lobo. La mujer con los pechos generosos. Cosas así, ¿me entiendes? Palabras hechas, palabras que tú dices, yo lo he escuchado 1000 veces, eso está mal. De hecho, y eso pasa en todos lados. Estoy leyendo ahorita Danza de Dragones y ahí se suelta alguna vez una frasecita de esa. Pero vaya tú a decirle algo al señor J.R.R. Martin a estas alturas de la vida. Todo eso, sus ojos verde jazmín, su cabellera de fuego. Eso, cabellera de fuego, son lugares comunes. Comparaciones que son aburridas porque, bueno, son exactas, pues son idénticas. Su cabello negro, azabache, o ala de cuervo, o sus ojos... Sí, ala de cuervo, azabache, pero me imagino que la mitad de los peruanos que están viendo este directo no ni siquiera saben qué carajos es el azabache. No habrán visto un cuervo en su vida, en una película a lo mejor. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas que se sienten fuera de lugar. Llameantes, todas estas frases que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Se sintió como una flecha en el corazón, o sintió un nudo en la garganta, o su corazón retumbó como un tambor dentro de su pecho. Todas estas cosas son frases que ya se han usado tantas veces, que evidencian que no has leído mucho más, que no has practicado. No, y además que te cansas, lo dejaste en automático. Ese tipo de cosas, estos clichés, aparecen de forma automática. Porque es lo mismo, el cerebro está pensado para trabajar con el menor esfuerzo posible. Entonces tú tienes que darte cuenta de que ya está actuando en automático, pegar el retro y cambiar la frase. Jugar con el lenguaje mucho más para inventar tus propias analogías, tus propias metáforas y llegar a una manera original, distinta, propia de decir las cosas. Como pueden ver, muchas de las cosas solo se resuelven habiendo leído mucho y habiendo escrito mucho. Por supuesto, esto no quiere decir que desechemos lo que hemos escrito, pero hay que empezar a observarnos y hay que ser autocríticos. Eso es algo que veo que tristemente le falta mucho a las generaciones de escritores que vienen. La autocrítica. La sociedad les está diciendo que tienen derecho a ser famosos y a ser mágicos y aplaudidos, y esto no necesariamente es así. Entonces vamos a poner atención a qué cosas podemos mejorar de nosotros mismos. Ustedes saben que todos mis videos los hago con el objetivo de apoyarlos, motivarlos y ayudarlos a mejorar. Así que la tercera cosa es el uso de los clichés. Si te suena que esa frase ya la ha dicho alguien más, es porque seguramente la ha dicho a alguien más. Observa, usa tus sentidos, trata de encontrar una manera distinta de decir sus ojos azul del color del cielo. Intenta decir otra manera, en vez de sus dio pasos como si sus pies fueran de plomo. Hay infinitas maneras de decir las mismas cosas. Entonces métete un poco en los zapatos del personaje, claro. Ese es un cliché, para ver de qué otra... Por ejemplo, sus ojos eran azules como el agua de las pastillas del... Sus ojos eran azules como un buche de Listerine. Sus ojos eran azules como las pastillas que ponían en el tanque de la poseta. Había una metáfora que era muy rara, que salió en una película, que su cabello era amarillo como el orine después de tomar vitaminas. ¿Me entiendes? Ayer un grupo me encontré con Mamón, que se justificaba por los errores de sugeríamos corregir. No sé quién es ese tipo. De otra forma puedes decir la misma cosa. La cuarta cosa que nos delata es muy simple. Es el uso de las palabras terminadas en mente. Sí, eso ya se los dije antes. Creo que en un video lo puse y todo. Eso convierte cualquier verbo en adverbio de modo y es una cagada.
Una tremenda cagada. Creo que la última vez que corregimos algo, había un tipo que hacía esto, que ponía mucho adverbio de modo o de tiempo o gerundio. Y bueno, era una tremenda basofia. Seguramente, alarmantemente, decepcionantemente, claramente, el exceso de uso de palabras terminadas en mente, de uso muy frecuentemente en autores que usualmente no han leído excesivamente mucha literatura ni han revisado con mucha frecuencia y mucha atención sus textos. Y claro, y ¿cómo que se llama? De hecho, eso lo hacen también los venezolanos mucho. Porque si tú escuchas cualquier entrevista que le hacen a un venezolano por la calle, va a empezar, bueno, prácticamente es esto, prácticamente es lo otro, prácticamente Chávez es un maldito y Maduro muérete. ¿Me entiendes? Prácticamente esto. Y así, es un error. Ya no solo porque este tipo de cosas facilitan mucho encadenar frases, ¿me entiendes? Tú resuelves mucho una construcción verbal usando el prácticamente, entonces lo usas de muletilla y lo usas una y otra vez y sobrecarga el texto. ¿Me entiendes? Y también porque al ser un adverbio es la forma más baja de palabra que existe. ¿Me entiendes? Entonces, claro, en primer lugar siempre tiene que estar el sustantivo, la sustancia, lo que quieres decir. Luego están los adjetivos. Alguna cosita que tú puedes agregar allí para darle cualidades al sustantivo. Y por último está el adverbio, que tienes que usarlo solo cuando es indispensable. Y por último está el mente, el adverbio de modo. Les van cientos de palabras terminadas en mente. Ahora, les voy a decir algo. A todos se nos van. Es lo más natural escribirlo así en el momento. Pero cuando ya lo revisas, deberías de darte cuenta de que en un mismo párrafo tienes 5 o 6. Porque eso es lo más común en los autores novatos. Es una repetición súper común. Entonces les recomiendo que se dejen ir, que se vacíen, que escriban todo lo que tienen que escribir, pero a la hora de revisar se fijen en estas palabras terminadas en mente y traten de encontrar una manera de sustituirlas, porque esto definitivamente los delata. La quinta cosa que los delata tiene que ver con su relación con el mundo exterior y tiene que ver con ni siquiera tener la habilidad de pedir ayuda o atención de un escritor o de una persona a la que le están pidiendo apoyo de una manera coherente y respetuosa. Y ahí sí, déjenme decirles que lo digo totalmente de mi experiencia personal y se los digo con todo el cariño. Tengo un video que dice por qué los autores no leen mis textos. Les voy a dejar el link también aquí y abajo en la descripción del video para que se observen a ustedes mismos y aprendan también de este error. Recibo todos los días, de verdad, docenas de correos, docenas de mensajes en mis distintas redes sociales. Es eso. Eso también es una cuestión. Vamos a que se explique para ayudar mi opinión. Vamos a dejar esto para dar mi opinión, pero sí, esta niña tiene razón completamente en esto. Y vamos a ver cómo lo explica. Que me pide ayuda, que me pide apoyo, que me pregunta cosas y no saben ni siquiera revisar su mensaje antes de enviármelo. Lo mandan con una incoherencia absoluta, lleno de faltas de ortografía, sin puntuación, sin acentos, sin mayúsculas, sin signos de exclamación o de interrogación, sin ni siquiera saludar de una manera decente. Esto ya sé que suena como una cosa de modales absurdos de gente vieja, pero no es así. Es una manera de darnos cuenta de que si estamos queriendo pedir una ayuda, un apoyo, hacer una pregunta, tenemos que saber cómo dirigirnos a la persona. Si estamos hablando de que queremos dedicarnos al lenguaje, hay que saber utilizar el lenguaje a nuestro favor. Hay que aprender a ser diplomáticos, hay que aprender a ser amables y sobre todo hay que aprender a revisar nuestros correos electrónicos antes de... Bueno, me está yendo por ese lado, pero sí. Aquí hay un ejemplo, Memo. Bueno, ve contándomelo, Yadas. Esto es muy cierto, La mayoría de la gente que escribe son unos pelotuditos. Son todos unos tremendos boludos. Tienen la cabeza metida en el culo. Literal y metafóricamente hablando. Se creen la gran mierda porque juntaron palabras en una hoja de papel. Cuando no, ustedes son unos mierdas. Hasta que vendan algo, hasta que ganen un premio importante, incluyéndome, todos somos unos mierdas. Entonces, la única forma de dejar de serlo es comportarte como alguien profesional. Comparecer antes de ser. Entonces, no puede ser posible que me manden textos que tienen claras fallas de ortografía, que algún pelotudo no se dio cuenta de que se comió los espacios, que me pregunte, yo solo quiero ayuda, yo no quiero ¿cómo que se llama? El curso, yo solo quiero que me ayudes con el texto porque estoy preguntando y bla, 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 bla. Entonces, claro, ¿qué respeto tú muestras sobre mi tiempo? Sobre tu propio trabajo. ¿Me entiendes? Y no es una cuestión solo de humildad, es una cuestión de saber hacer las cosas, de comportarte como alguien profesional. De decir, oye, bro, si yo te leo es tu mierda.
Y tú, bueno, tu mierda, tampoco voy a ser tan duro. Pues yo leo tu texto y te digo, esto es un pedazo de bodrio. Yo no lo digo porque me caigas mal o porque esto y por lo otro. Yo lo digo porque literalmente es un pedazo de bodrio. Entonces, tú no te puedes tampoco obcecar, ni siquiera ofender, obcecar con que nada, es mentira, eso está bien. Esa idea me gusta. Eso se va a quedar así. Bueno, tu peo si se queda así, pues, pero yo te estoy dando mi feedback. Porque para eso sirven los lectores beta, para decirte, bro, esto no tiene caso, esto no tiene sentido, esto no va para ningún lado. Olvídate de que tú vas a publicar esta verga. Olvídate que alguien va a leer esa cuestión si no le pagas. ¿Me entiendes? Y así es mucho, pasa mucho esto. Y la gente no se sabe expresar, pues. Me sueltan. Yo podría revisar ahorita algunos correos que me mandaron por eso. Te mando aquí mi texto, te regalo mi libro, bla, 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 y bla, bla, bla. Y yo, pero bro, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Me entiendes? Que sencillamente eso, no saber expresarse, no saber actuar de forma profesional. ¿Me entiendes? Cuando tú aprendas a ser profesional, te van a salir bien las cosas. Y lo mismo, cuando tú corrijas, cuando tú hayas llegado al límite de tus habilidades para corregir y revisar un texto, ahí ya tú puedes saltar hacia otras personas para decirle, bueno, bro, lo que pasa es que no sé cómo resolver esta cuestión en la trama, o no sé si el estilo está bien o si el punto de vista es el correcto. Pero no, yo me he visto en casos de que hay gente que me dice, oye, el mío, ¿sabes qué? Olvídate de la escritura porque yo sé que está mal. Ahí, bueno, yo sé que el texto está pocho y tú lo que tú quieras, pero yo quiero que me cuentes lo de la trama. Y yo, pues, casi, en especial en literatura, casi el 90% de un libro es cómo está escrito. Y ni siquiera la historia, porque la historia casi pasa un rol secundario en muchas obras. Hermano, ¿me entiendes? Y ahí muestras la falta de profesionalidad. Enviarlos. Parece que esto es inútil, pero este tipo de educación es la misma educación que tú muestras. Bueno, yo sigo esperando que me muestre algo de su autoría. Justico, esta mañana estaba empezando a corregir el primer capítulo. Tengo que ir dándole con calma. Estaba pensando cuando tenga 3 o 4 capítulos, armar un Patreon para ir publicando los capítulos beta para que ustedes los vayan leyendo. Porque tengo que terminar el manuscrito antes del 1 de mayo para ver si me da tiempo de mandarlo a un concurso. En persona con alguien. Hoy en día nos comunicamos más que nada de manera electrónica. La gente ya ni siquiera espera que sus teléfonos suenen. Ya se considera una intromisión terrible en la rutina de una persona que suene su teléfono. Pero si vamos a comunicarnos de manera virtual, por escrito, entonces tenemos también que darnos cuenta de que si tú empiezas una conversación y la dejas a la mitad, es como si dejaras la conversación a la mitad en persona. Si tú quieres dirigirte a una persona a la que consideras admirable o a la que vas a pedirle un favor, pues ¿cómo te dirigirías ahí en persona? No llegarías y le dirías, oye, dame el correo de tu editor, ¿no? Suena muy absurdo. Y yo no estoy en favor de la corrección política por la corrección política per se, pero sí de la corrección verbal, sí de la corrección escrita, sobre todo si tú estás vendiéndote a ti misma, a ti mismo, como alguien que quiere dedicarse a esto. Entonces, esta es una pequeña cosa en la que fijarse, pero dice mucho de ustedes. Revisen sus correos electrónicos, revisen los mensajes que mandan a través de redes sociales, sean mínimamente respetuosos, mínimamente educados, porque esto también va a ser una práctica para cuando pretendan dirigirse a un posible editor, a una posible editorial o a una agencia, dependiendo cuál sea el medio por el que van a buscar publicar algún día sus libros. Hay un libro, déjame ver si lo tengo, para ver si lo tengo en el Drive, que deberían leer cualquier persona, uno de los libros que debería leer cualquier persona que quisiera escribir. Para ver, vamos a buscarlo, estaba en PDF, creo. Tipo PDF, vamos a ver. Escaneado, no. Para ver. No lo encuentro, coño, voy a tener que buscarlo. Tendré que buscarlo otro día. Pero eso, hay un libro que incluso te dice cómo escribir las cartas para que alguien lea tu manuscrito de novela. Porque claro, me pone a mí un libro de 100.000 palabras. Si no me das unos argumentos para leerlo, más allá de que lo escribiste tú, ciertamente no lo va a leer, no lo va a abrir ni siquiera. De hecho, en el cine son todavía más estrictos. Si un guión no llega
Si supera las 120 páginas, lo descartan automático, ni siquiera se molestan en abrirlo. Entonces eso, el profesionalismo tiene que ver también con eso, con el formato. Sexta cosa que te delata como un escritor o escritora novata. No tener detrás de ti un cúmulo de textos, buenos o malos, pero un gran cúmulo de textos que has redactado a lo largo de tu vida antes de pretender publicar la primera cosa que has escrito, ya sea en una editorial, en una plataforma tipo editorial virtual o ya en Amazon o como sea. Cuando tú te sientas a escribir una novela y es lo único que has escrito en tu vida, eso evidentemente se va a notar. Y alguien te va a preguntar... Bueno, eso también, eso es cierto, sí. De hecho, eso también le pasa a mucha gente, que lo primero que hace es agarrar y sentarse a escribir un libro. Cuando siempre es mejor empezar escribiendo cuentos. Yo tengo como 15 o 20 cuentos. Si quieren, oye, por cierto, podríamos hacer eso. Voy a ponerlo ahorita en una encuesta. ¿Quieren que les muestre alguno de los cuentos que he escrito en el Discord? Podríamos hacer eso. Eso se los podría mandar. Pero ¿has escrito algo más? ¿Cómo empezaste? No, pues yo escribí esta novela y ya está lista para ser publicada. Es muy poco probable que alguien que nunca escribió nada, ni su diario, ni un cuento, ni un blog, ni entró a ningún concurso regional o de su colegio, tenga la experiencia suficiente para haber escrito una novela que esté lista para ser publicada. Entonces, antes de tener estas ambiciones, yo les recomendaría que se construyan a sí mismos como escritoras, como escritores, que entren a concursos regionales, que participen en todas las convocatorias que hay en sus colegios, en sus universidades, aunque tengan temas absurdos, que se hagan ustedes mismos de una especie de currículum literario. Y no importa si en los concursos has perdido, no importa si todo lo demás que has escrito es basura y finalmente la novela es lo que... No, y además que también te sube mucho la autoestima, ganarte un par de concursitos. Yo he ganado como dos. He ganado dos concursos y me mencionaron en una revista, me publicaron en una revista literaria, pero eso fue hace años, entonces ya, bueno, es un poquito no vigente. Tenía pensado retomar esto de escribir cuentos una temporada. Y muy probablemente lo haga, pero ya después de corregir la novela. Entonces ya para mayo empezaré con eso. Buscar una lista de concursos literarios y mandar cuentos a todos los concursos que yo pueda participar. Bueno, yo tengo muchas novelas terminadas y abandonadas que nunca serán publicadas. Debemos de recordar que la mitad de lo que escribimos no sirve, al menos, y que por lo tanto hay que escribir mucho. Entonces decir, no he escrito nada más, tengo esta novela a los 15 años y ya está lista para ser publicada, te delata como escritor novato. La séptima cosa que te delata es no tener en tu cabeza una lista de novelas que has leído que se parecen en temática a la que tú estás pretendiendo vender. ¿Por qué? Y esto sí, también, aunque eso es más difícil de conseguirlo. Yo me doy cuenta de eso. Bueno, ya es que también este proyecto que estoy haciendo ya era antes de que fuera un poquito más profesional, pero sí, eso también. Tienes que aprender a buscar paralelismos entre lo tuyo y lo que otros escriben, ¿me entiendes? De hecho, en el video de Sanderson que hice, ahí el tipo lo explica. Los libros de Escuadrón se parecen a Eragon con esto, ¿cómo se llama esa mierda? Con Top Gun. ¿Me entiendes? ¡Boom! Explicado. Juego de Tronos es el Dune, pero en fantasía medieval. Boom, listo. ¿Cómo que se llama? John Carter es ¿cómo se llama? Novela de aventuras o El corazón de las tinieblas o alguna de estas novelas de aventuras exóticas, pero en el espacio. ¿Me entiendes? Ahí tú te das cuenta de ese tipo de cosas. Han discutido muchos principiantes y dicen, a mí no me interesa que me influencien, yo escribo desde mi imaginación y a mí no me interesa ser influenciado, por eso no leo cosas del mismo tema. Eso es una pelotudez, pero no sabes cuánto. Es la cosa más absurda, ridícula y mediocre que he escuchado en mi vida. Todos nosotros somos un cúmulo de experiencias, un cúmulo de lecturas, un cúmulo de películas, un cúmulo de música, de conversaciones, de experiencias que tenemos con nuestra gente cercana, con la gente a la que odiamos, con nuestro trabajo, con la escuela, etc. Todos nosotros somos una cosa que se compone. De hecho, incluso las cosas más originales vienen de alguna cosa previa. 100 años de soledad es básicamente la obra de William Faulkner. Y William Faulkner toma mucho de Ulises. Y Ulises y así, bla, 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 bla. Todo tiene una línea de sucesión. Todo tiene una ascendencia. Todas las grandes obras funcionan así. Entonces tú no puedes simplemente decir, no, es que yo soy único, yo soy especial y yo no tengo nada que ver con nada. Porque lo único que vas a conseguir es que en efecto lo tuyo se parezca a muchas cosas sin pretender que se parezcan porque tú no sabías de esas correlaciones.
me hizo mucha gracia porque uno de los tipos que sí pagó lo de la, que sí contrató lo de la asesoría, se venía con el sistema de magia es el NEN. El contexto era la guerra racial entre diferentes monstruos. Pero ese es un conflicto que ya existe en la espada de Shannara y el tipo no lo sabía. Tenía todo tipo de razas bizarras y contradictorias de monstruos como gorgonas, vampiros, faunos, humanos y mierdas así por el estilo. Pero no tenían ninguna correlación las unas con las otras y cada una era de una cultura diferente a la que le vio nacimiento. Entonces habían vampiros japoneses, gorgonas de Checoslovaquia. Los humanos eran latinoamericanos, eso sí. Entonces, claro, tú me dirás, bueno, bro, esto es un sinsentido. Pues trata de ser subversivo en lo que no tiene sentido ser subversivo. Y eres un cliché andante con lo que es vital que seas diferente. Raro. De todo lo que consumimos y lo que sale a través del filtro personal nuestro, eso sí que puede ser original. Pero al igual que al empezar a pintar tenemos que copiar un jarrón, todos nosotros tenemos que empezar copiando algo, queramos o no. Esa es la única manera de aprender. Así aprendes a escribir mi mamá me mima copiando las letras. Entonces no nos tenemos que avergonzar de ser influenciados, todo lo contrario. Todos los grandes autores citan a otros autores y por eso dicen que los libros siempre te recomiendan otros libros, porque todos los escritores comentan en sus propios libros. Y además que hay maestros y aprendices como los Sith, pues. Si a ti te gusta un escritor mucho y te influencia su obra, eso es bueno. Y tú la continúas y la reformas y la refinas. ¿Me entiendes? Y eso tú puedes ir yendo de adelante hacia atrás en el tiempo. O sea, imagínate, podemos hacer una correlación entre Orhan Pamuk o Rothschild hasta Quijote. Porque Rothschild escribe realismo mágico y lo aprendió de García Márquez y García Márquez lo aprendió de William Faulkner y William Faulkner lo aprendió de... ¿Cómo que se llama el tipo este? El de Ulises. Bueno, del tipo de Ulises. Pero también lo aprendió de Mark Twain porque Tom Sawyer era un personaje casi que de realismo mágico. Pero es que Tom Sawyer es una versión adolescente del Quijote y ahí mira, se crea toda esta correlación, esta linealidad. Y ahí tú vas aprendiendo y ahí tú vas descubriendo cosas. O hacen referencias o hacen tributos a sus grandes y admirados maestros, autores, autoras en la historia de la literatura. Así que si no puedes nombrar 2 o 3 novelas que has leído del tema que tiene que ver con la tuya, decir, bueno, yo escribo de vampiros, ¿qué me gusta? Me gustan estos vampiros, estos otros. Bueno, a mí me gusta la novela histórica. ¿Qué has leído? No, nada, pero voy a escribir una novela histórica de Napoleón. Oye, pero no has leído de la vida de Napoleón, no has leído... No quiero que nadie me influencie. Pues eso es ridículo. Eso es ridículo, o sea, por favor. Eso es ridículo. Y si es gótico a la Eris, Bram Stoker no es gótico. El gótico es ¿cómo se llama? Mary Shelley. Frankenstein sí es gótico. Lo más gótico que tiene Bram Stoker es el castillo, la etapa en Transilvania. Gótico es Mary Shelley y Poe. Tienes que haber leído un poco, por lo menos, del tema que te interesa escribir, para que no llegues y digas, yo inventé esto, a mí se me ocurrió. No, oye, pero alguien ya había escrito exactamente esa historia. Ah, pero yo no la leí, entonces es original. No. Siguiente cosa que te delata como un escritor novato, y esta también tiene que ver con el mundo exterior. Como pueden ver, las primeras eran más del texto y ahora estamos yendo ya más hacia nuestra imagen, hacia afuera. Es que no sabes... qué editoriales publican qué cosa y tienes una misma carta o una misma manera de presentarte ante todas. Tú agarras una lista de editoriales. Ah, bueno, esto ya es más particular. Esto sí hay que hacerlo. Hay que saber más o menos esto. Esto es más complicado para nosotros, los latamers, que en Estados Unidos. Porque por más que tú seas, tú lees, por ejemplo, ¿cómo se llama? Juego de Tronos, o tú lees Archivo de las Tormentas. Y cada libro empieza con un agradecimiento a los editores, a los correctores, a los ilustradores y cosas así por el estilo. Entonces ahí tú puedes más o menos investigar. Ah, mira, en el libro publicado por la editorial A aparece Sanderson agradeciendo al editor A. Entonces investigo quién es el editor y él me va a decir más o menos qué está escrito allí. Pero eso no pasa en los libros latinoamericanos. Entonces es más difícil, pero sí, hay que hacerlo. Y si no, mínimo ir a una agencia literaria. Investigar qué libros y qué autores publica la agencia para saber si lo que tú estás proponiendo les interesa o hay mercado para ello, lo cual es muy importante por lo mismo, porque claro, yo publico
Libros de erótica, sadomasoquista, con cuero y con latigazos. Ah, pero yo quiero vender ahorita es un libro infantil. Un libro para niños de 5 años. ¿Qué te va a decir el dueño de esa editorial, bro? No, gracias, obviamente. No, gracias. Te encontraste en internet y le escribiste a todas para buscar publicar tu novela. Esto te delata como un escritor novato, porque un escritor que sabe un poquito más, que tiene un poco más de experiencia, sabe exactamente en qué 2 o 3... No, Yada, no. De hecho, creo que es mejor una agencia literaria porque ellos ya tienen el puente tendido hacia las editoriales. Ellos te van a decir cómo hacerle para ir y vender el libro. De hecho, hay editoriales que no aceptan manuscritos a no ser que vengan de la mano de un agente. Entonces también es importante. Sellos, su novela encajaría bien. Sabe, o por lo menos ha averiguado el nombre del director de esa editorial o del editor que lleva la colección que le interesa, a la que le interesa proponerse, y conoce un par de libros similares que esa editorial ha publicado. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a mandar cartas a todo el universo y la mitad de esas van a llegar a oídos inútiles, ¿no? Tú tienes que centrar tu energía en las editoriales o en los sellos o en el tipo de lectores que realmente podrían estar interesados en tu texto. Empezar a enviar una novela a una editorial es muy cansado, energéticamente hablando, moralmente, psicológicamente hablando. Es estar esperando, y es también estar esperando o rechazos o silencio, y esto puede doler mucho. Y entonces hay que concentrar nuestra energía en donde sí podemos llegar a tener una respuesta positiva. Entonces, cuando te dicen manda a todas las editoriales, sí, pero con conocimiento de causa. Siguiente cosa que te delata también en tus comunicaciones hacia el mundo exterior. Cuando tienes que explicar tu novela en muchos párrafos, o le dices a alguien, es que te explico, es que no, pero mándamela, la leo. No, déjame, es que te explico porque si no, no vas a entender esto y esto otro. Si tienes que explicar... Sí, eso también, y esto me da mucha rabia. También lo entiendo, porque la gente quiere que los leas y todo lo que tú quieras. Pero es que esto es así, que yo les digo, es que yo no entiendo esta mierda. Es que yo no entiendo lo que está pasando aquí, no entiendo nada. No, es que eso lo explico más adelante. Hermano, yo necesito esa información ahora, que me lo expliquen ahora, no más adelante. ¿Me entiendes? Por eso es que también es importante mandar como una especie de mini desglose que te cuente la historia, va de esto y de esto y de aquello y de aquello. ¿Me entiendes? Esto es parte de la cuestión, es escribir como que se diría la sinopsis. Lo que va en la contratapa del libro. Eso también es un buen ejercicio de síntesis. ¿Me entiendes? Porque muchas veces el principal problema de un escritor es la ejecución. No tanto las ideas que tiene en la cabeza, ni las ideas que plantea, ni la trama que construye. Es una cuestión de ejecución. Entonces, si tengo claro que la ejecución es lamentable, entonces por lo menos quiero saber si la trama está buena. Mucho, porque el texto no se sostiene por sí mismo y todavía puede que esté muy lleno de errores o de cosas confusas. Eso te delata, evidentemente, como un escritor o escritora novata. El texto tiene que existir por sí mismo. Claro, pero ¿y dónde queda eso de ir descubriendo el mundo? Pero es que eso es muy bonito y queda muy Gucci cuando tú lo lees por entretenimiento, pero si tú se lo estás mandando a un editor, a un corrector, a un agente o a una editorial, él no lo lee porque le guste, ni porque le llame la atención. Él lo lee porque ve potencial en él para ser publicado. Y si no lo ve, te jodes. Entonces tienes que darle ese potencial lo antes posible. ¿Me entiendes? Cuando tú seas Martin, cuando tú seas Sanderson y cualquier poronga que tú saques del culo te lo publiquen y vendan millones de copias, ahí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero al principio no. ¿Me entiendes? Al principio tú tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para dar el mejor producto de mayor calidad posible. ¿Me entiendes? Y que sea lo más entretenido posible, lo más significativo posible. El texto tiene que explicarse en sí mismo, no tiene que requerir que el autor detrás esté explicándole al lector todo, porque si no, pues sería una lectura comentada, como estas películas en donde el director, tú pones el audio del director y te va explicando toda la película. Bueno, eso está bien para fans después, pero una novela o un libro de cuentos debe poder leerse de manera independiente. Entonces, si tú contactas a alguien para promover tu trabajo y tienes que explicarle un montón de cosas y decirle, es una novela histórica, pero yo decidí utilizar un narrador de un punto de vista tal, entonces quizá a veces sea confuso, pero se justifica porque no sé qué. Si tienes que hacer todo esto porque crees que tu novela no se autosostiene, no se autocontiene, eso también te delata. Y la última cosa que te delata como un escritor o escritora novata, es que esperas una retroalimentación inmediata o esperas que el mundo te responda. Que estás convencido. Sí, bueno, pero esto es más que nada por falta de experiencia general en la vida, no solo de
de escribir, pensar que, claro, yo escribí esto, oh, me tomé tanto tiempo escribiendo esta broma, oh, me va a encantar. Todo el mundo va a decir, uy, qué bueno lo escribiste, qué bueno está esto, oh. Cuando usaste punto y coma, eso fue, ¡buah! Me explotó el cerebro. ¡Uf! Mira cómo usa las tildes. ¡Uf! ¡Qué locura! No, bueno. Ley de vida. Siempre vas a fracasar más de lo que triunfas. De hecho, hasta propio Sanderson, eso lo he visto 1.000.000 de veces porque he estado viendo videos sobre Cosmere. Siempre repite, no, es que él publicó 13 libros antes de sacar Nacidos de la Bruma. Él escribió 13 libros y ninguno se los publicaron antes de Nacidos de la Bruma. Y ahí fue cuando empezó el fenómeno. Entonces eso, tú tienes que también aprender a tener expectativas, yo no diría realistas, sino a saber que es más propenso el fracaso que el éxito. Ya convencido de que el mundo te debe algo, que tú te has esforzado y que por lo tanto el mundo debe responder a ese... No, escribió como 2 o 3 libros antes del Antris y para cuando por fin publicó Nacidos de la Bruma ya había escrito 13. Eso es lo que tengo entendido, a lo mejor es algo así por el estilo, pero eso da igual. Y claro, no es solo tener pies en la tierra, es saber que a veces las opiniones de la gente te van a doler en el ego. Te van a doler en el ego. Entonces, claro, tienes que aprender a ser humilde y aceptar esas críticas y tratar de mejorar. Y darte cuenta de que no es algo personal. Es que, coño, es que tu libro es un pedazo de bodrio. ¿Me entiendes? Esfuerzo publicándote o Y no, yo he escrito bodrios, pero terribles, pues. Yo he escrito bodrios. ¿Yo he escrito cuántos? Yo no he escrito 13 libros como Sanderson. Yo he escrito 2, 1, el otro lo dejé a la mitad. Otros 2. El otro lo dejé a la mitad, entonces vamos a ponerle que son 3, vamos a ponerle 4 y ahorita estoy con el quinto. Que ya terminé el primer borrador y lo estoy corrigiéndolo porque lo que puse en la primera mitad no me gustó un carajo. Entonces eso, ¿me entiendes? Hay que tener también ese tipo de visión. ¿Por qué esto te delata como un escritor o escritora novato? Porque delata sobre todo tu falta de experiencia de vida. Y ahí sí que se coincide mucho con las edades de los autores jóvenes que muestran este síndrome de lo que en inglés se llama entitlement, que no hay una traducción específica en español, pero que es eso, creer que el mundo te debe algo solamente porque sí. ¿Qué ha pasado? Sobremerecedor. Eres sobremerecedor. ¿Qué crees que porque escribiste eso, que es un gran trabajo, mereces una recompensa? Pero tristemente no es así. La vida no se trata de lo que a ti te cuestan a las cosas, sino lo que tú le das al otro. Y si tú no le das al otro un libro que le entretenga, que sea significativo y con el cual se pueda vincular emocionalmente, ciertamente puedes escribir 400 libros, pero a nadie le va a importar un carajo. Nos hemos centrado tanto en un individualismo exacerbado que creemos que todos somos especiales. Y en este mundo en el que todo el mundo podemos tener un canal, un blog, un libro, publicar de manera gratuita y todos podemos llamarnos a todos escritores publicados porque publicamos en Amazon aunque no haya ningún filtro de calidad, aunque estemos en esta democracia mediática en la que todos podemos ocupar el mismo espacio. Eso hace que todos tengamos esta idea de que si ya escribimos algo, merecemos ser leídos. Y si hemos sido leídos... Exactamente. Merecemos ser leídos y no es así. Merecemos que nos aplaudan. Y déjenme decirles algo. El mundo no es así. En el mundo no hay esta justicia, no hay este karma de yo trabajé duro y entonces me tiene que ir bien, o yo soy muy especial y tengo mucho talento, entonces debería de ser famoso o famosa. No funciona así. Por supuesto, si trabajas duro vas a tener cosas de mejor calidad, pero vamos a de nuevo separar. No es Rumania, es Transilvania. No, es eso, básicamente eso. Que tú crees porque lo escribiste está bien, pero no, es que tiene unos errores, tiene ratas, tiene de todo. Pues es una cagada, pues. Es como lo de la tipa esta de la época de Scorpio, la Age of Scorpius. Que hizo el marketing, hizo todo bien, el world building, los contactos, todo, pero cuando la abrieron el libro, tremenda basura. ¿Por qué? Porque era joven, no conocía de la vida, sabía de marketing, pero no sabía corregir ni aceptar críticas. Entonces, bueno, el libro fue tremendo bodrio. En dos, el proceso de escribir y el de publicar. Trabajar duro, ser autocrítico, esforzarse, claro que va a hacer que mejores como escritor. Ahora, que eso se traduzca inmediatamente en publicación y fama,
No necesariamente. Por supuesto, es muy difícil darles una definición de lo que es buena o mala literatura, pero lo que sí que delata a una persona, a un chico o una chica como un autor novato es una cero tolerancia a la frustración, una expectativa de ya terminé mi novela, trabajé en ella 6 meses, y claro, como tengo 15 años, para mí 6 meses es mucha parte de mi vida, merezco ser leído, merezco ser publicado y soy un unicornio mágico y tan único como un copo de nieve, porque soy mágico y especial, porque así me lo dijeron mis papás y me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera y el mundo me ha dicho que yo tengo derecho a ser famoso. Y es cierto, el mundo nos ha dicho a todos que tenemos derecho a ser famosos, que tenemos derecho a tener likes, pero esto no realmente es así. Aunque, ojo, hay libros basura que igual son populares. 50 sombras de Grey, por ejemplo. Sí, pero bueno, habría que ver quién era la señora esta, si tenía alguna relación editorial previa. Pero es lo mismo. No es que tampoco la gente no compra libros, pero que... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué excelsa literatura! ¡Uf! ¿Cómo usa el sustantivo? ¿Cómo usa el adverbio y el tiempo? ¡Uf! Me vuelvo loco. No. La gente lee un libro porque es entretenimiento, es cultura. ¿Me entiendes? Es parte de la industria cultural. Y si no propone nada entretenido, divertido y que valga la pena, no. Tú podrás decir, nah, qué bueno, es basura. Sí, es basura, pero cumple su propósito, que es entretener a las mamás con soft porn sadomasoquista. Y también para ponerse esa etiquetica, ay, me leí el libro. Porque eso también es mucho. Hay mucho fetiche y mucha performatividad con esto de leer, que ya lo toman casi como un fetiche, como una acción culturizadora por sí misma sin importar lo que tú leas. ¿Me entiendes? Algo para poner en el reel. Ay, me compré tales libros, me leí este en tanto tiempo y cumplí el reto de wrap up. ¿Me entiendes? También parte de eso, parte del fetiche del libro. Ya no solo de la calidad del mismo. Y esto nos delata porque delata nuestra falta de experiencia. Simplemente con haber vivido 20, 30, 40 años, ya tenemos un historial de tolerancia a la frustración, o bueno, por lo menos de fracasos y frustraciones, si hemos podido crecer. Y 50 de sombras de Grey no te aporta nada. Pone cachonda a las mamás, que son las que compran esa vaina. Pondrá cachonda a más de una, entonces ese es su cometido. El 50 sombras de Grey es eso. Poner cachondo a alguien. Crepúsculo, bueno, esta fantasía de, estoy enamorada, pero es un vampiro y es peligroso, pero lo amo, pero si me acerco mucho me mata, pero no puedo evitarlo, ¿me entiendes? Esa fantasía adolescente. Entonces, también hay que aceptar las cosas en su debida proporción y en su debido contexto. Y poner atención a nuestras propias reacciones y hacer un autoanálisis, creceremos y aprenderemos a tolerar mejor los fracasos que inevitablemente nos esperan en nuestro camino. Hay que pensar que nuestro camino de escritores es un camino eterno, que elegimos por amor al oficio, porque nos hace bien a nosotros, porque nosotros lo queremos hacer, y que el mundo al final no nos debe absolutamente nada. Eso es correcto, eso es lo más correcto que vas a ver en este video. Nadie te debe nada, tú tienes que ganártelo. Y no, Memo, o sea, me refiero a que no te ayuda nada en la vida, pero que también es que tampoco necesitas que te ayude a... No, esto de aquí, desactivar, activar. Ahora sí. Pero es que un libro no te tiene por qué ayudar en la vida, ¿ok? Este es el manual de supervivencia de Ned para que te ayude en la vida. No, es entretenimiento. En cierta medida es alienación. La buena alienación en el sentido de que te enseña verdades de la vida, pero no es obligatorio. Entonces, ¿me entiendes? En todo caso, tú tendrías que abogar porque haya literatura de más calidad. Y eso se consigue a través de la compra. ¿Me entiendes? Mucha gente llora y se queja. Ay, no, es que Sanderson, bla, 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 bla. Pero la gente lo compra. La gente lo ve, lo compra, la gente lo lee. Y tú que escribes novelas sobre la depresión y el estado homoerótico del transexual posbinario, le importan un carajo a la gente. Cuando escribes algo, tienes que hacer un esfuerzo porque le importe a la gente, no solo a ti. Y ese es básicamente mi consejo para ustedes, niñes.